Muy buenos días a todos. Les habla Julieta Castro a nombre de la Asociación Colombiana de Neonatología y nuestra regional centro, la doctora Diana Arias, les envía un saludo muy especial. Y hoy nos encontramos con una invitada muy especial para nosotros, de la cual hemos aprendido muchísimo, muchísimo en los últimos años con sus charlas y todo su trabajo en neurología neonatal. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Carolina Serrano Tavares. Ella es una destacada neuróloga pediátrica, egresada médico y cirujano de la Universidad Bolivariana, especializada en pediatría de la Universidad Pontificia Bolivariana y de neurología infantil de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en neurología neonatal en el Hospital General Augusto San Juan Fernández en Argentina y además un entrenamiento especial en neurología fetal en Tel Aviv Medical Center. La doctora Carolina hoy nos va a acompañar con una charla muy especial y muy importante para nosotros, eh, en la que nos vemos abocados desafortunadamente en nuestro diario quehacer, y es escenarios difíciles en encefalopatía hipóxico-isquémica. Doctora Carolina, la escuchamos. Bueno, entonces les voy contando, mi nombre es Carolina Serrano, algunos ya me conocen. Vamos a hablar de unos escenarios clínicos que son complejos en encefalopatía hipóxico-isquémica para que miremos cómo los estamos abordando nosotros actualmente a la luz de los conceptos más recientes. Entonces vamos a empezar con un primer caso clínico. La idea es que le prestemos atención porque sí sería lo ideal mirar algunas de sus opiniones. Entonces tenemos un paciente que nace de 39 semanas, es producto de un segundo embarazo, su cesárea fue planeada por una cesárea previa. Su mamá tiene 28 años, tiene un diagnóstico de preeclampsia y a esa mamá se le hizo un manejo conservador, se le puso ASA de manera temprana y se le han hecho Doppler, que han sido todos normales. La mamá reporta una disminución de los movimientos fetales un día antes al cual tenía programada la cesárea. Entonces le realizan pruebas de bienestar fetal y la prueba da 8/8. Y nace un bebé en su fecha programada. Tenemos un peso de 3.200, una talla de 50, un perímetro cefálico de 34, pero tenemos un Apgar de 3 al primer minuto, 5 a los 5 y 5 al 10º minuto. Recibe su reanimación, que es adecuada, y deciden tomarle gases de la primera hora de vida. Esos gases reportan un pH de 7, una base exceso de -22 y un lactato de 15. Este es el caso, son dos videos. Entonces, en el primer video lo que vamos a ver son algunos hallazgos al examen físico neurológico. Básicamente es un tipo de movimiento, creo que no está corriendo pues como a una velocidad adecuada, pero lo que vemos allí es un tipo de movimiento y una respuesta a la manipulación táctil plantar que se llama la triple respuesta patológica del recién nacido, que habla pues de probables alteraciones a nivel o medular o de neurona motora superior. Y tenemos en el otro video los hallazgos del electroencefalograma de amplitud integrada. La idea es que alguien que quiera nos diga qué le parece ese electroencefalograma de amplitud integrada. ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué opinión les da a la luz de este paciente? Bueno, creo que teníamos cerrados los micrófonos, Pero entonces está vamos a abierto el chat. abrirlos. Pero exacto, eso iba a decir. Discontinuo anormal, me dice Discontinua alguien por normal. acá. Sí, sí, ¿Alguien sí. más? Alto voltaje. Ajá. ¿Alguien más? Bajo voltaje. Bueno, muchas opiniones, pero realmente estamos ante un bajo voltaje, lo cual es anormal. No se ven, no es un estallido de supresión. Recuerden que para estallido de supresión tenemos que superar los 10 microvoltios. Es un bajo voltaje, es un bajo voltaje muy anormal porque hay áreas que cumplen incluso el criterio de ser un trazado plano. Entonces las preguntas serían, ¿el paciente tiene criterios para ingreso a terapia de hipotermia? Sí, no o no sabe. Por favor, den sus opiniones. Escriban simplemente sí, no o no sabe.
Aquí me están diciendo que sí cumple. Si alguien considera que no tiene el criterio, entonces por favor díganos que no, porque la mayoría están diciendo que sí. Ok, la mayoría entonces opinan que sí. Bueno, ¿el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica es seguro? ¿Sí, no o no sabe? Ya alguien me dice que el diagnóstico no es seguro. El resto están opinando que sí es un diagnóstico seguro. No está claro, ya hay alguien más que dice que no está claro. Ok, hay como una heterogeneidad, ¿cierto? Entonces, antes de responder la pregunta, hagámonos un pequeño repaso de qué es la encefalopatía. La encefalopatía es un término genérico para cualquier enfermedad cerebral que altere la función o la estructura del cerebro. Esta es una definición de Mayo Clinic del 2020. Es una definición realmente bastante generalizada y errónea, pero es parte de lo que se encuentra en Internet. Pero si vamos un poquito más a fondo, podríamos hablar de que es una alteración de la conciencia. Listo, no es cualquier alteración, es una alteración de la conciencia debido a una disfunción cerebral. Y esa disfunción cerebral puede provenir de una lesión focal o de una lesión global. Probablemente lo más importante de esta última definición es que esta alteración de la conciencia nos proponen que sea secundaria a una lesión. Esto quisiera decir que ya no hay nada que prevenir porque la lesión ya está instaurada. Nuevamente, es una definición errónea si nosotros la aplicamos al neonato. Pero tenemos una propuesta de definición actual porque muchos de ustedes conocerán que hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica ha sido una lucha entre términos y la nosología de los mismos, porque algunos no están de acuerdo con los nombres, otros proponen nombres diferentes, pero actualmente manejamos una definición que habla de que la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal es una lesión cerebral. Entonces, desde hoy estamos estableciendo que ya hay una lesión. No es un proceso en donde puede haber una lesión. Hay una lesión instaurada que ocurre antes, durante o poco tiempo después del nacimiento y que esto se debe a que el oxígeno o el flujo sanguíneo al cerebro está reducido o ha sido totalmente suspendido. Sin embargo, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo así que hay una lesión establecida? Entonces, si ya hay una lesión, ¿para qué hago tantas cosas para prevenir? Entonces, este año salió otra nueva propuesta de clasificación en donde nos dicen definitivamente hay muchas cosas en encefalopatía hipóxico-isquémica que no conocemos. Eh, Cada vez hay más evidencia de que los cerebros de los niños que cumplen los criterios de encefalopatía hipóxico-isquémica con o sin hipotermia, sí o sí, van a quedar con algún grado de lesión. Lo que pasa es que esta lesión tiene pocas probabilidades de ser clínicamente evidente cuando los niños son muy bien manejados, pero podríamos hablar de un síndrome más bien clínico. Aquí no nos hablan de nada más, solamente de un síndrome clínico que es secundario a una disfunción bioquímica. Esa disfunción bioquímica es la que va a definir lo que nosotros llamamos asfixia, más no la encefalopatía, y que es proveniente de un evento periparto. Pero ese evento periparto necesita tener unas condiciones para poder hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, secundaria a una asfixia perinatal, que es el evento al cual le podemos ofrecer hipotermia. Si nosotros nos vamos a la definición de la ACOC inicial, para ellos la encefalopatía hipóxico-isquémica requiere sí o sí, independientemente de lo que se vea clínicamente, que el paciente cumpla con unos criterios bioquímicos. Es decir, para la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia no podemos hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica si no hay claramente una asfixia perinatal. Y para hablar de asfixia perinatal necesitamos unos criterios bioquímicos, que es lo que vemos en la gasimetría, tomando en cuenta que la base exceso es muy baja, la que ellos nos proponen, que es de -12, y tiene que ser en una muestra de cordón umbilical o arterial. Para la ACOC, los gases de la primera hora no aplican. Para nosotros sí, ¿cierto? Hay muchos estudios que han mostrado que esos gases de la primera hora, por lo menos el pH, puede, digamos, rápidamente cambiar, pero la base exceso se demora un poquito más. Un Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. Para ellos no aplica Apgar de menos de 5 ni Apgar de menos de 7. Es un Apgar de 0 a 3. Tiene que haber una clínica que hable de unas secuelas neurológicas agudas y sí o sí un compromiso múltiple de órganos. En esta definición se nos saldrían muchos de los niños a los que les estamos proponiendo terapia de hipotermia, como por ejemplo el niño de nuestro ejemplo, de nuestro caso clínico.
Pero ya para el 2019 tenemos una especie de consenso, aunque no está publicado como consenso, entre la Sociedad de Ginecología y ya las opiniones que da la Asociación de Pediatría, de que efectivamente estamos ante un síndrome clínico que aplica para mayores de 35 semanas y que es manifestado por un nivel subnormal de conciencia o la presencia de crisis epilépticas acompañado de una dificultad para iniciar o mantener la respiración. Parece que el signo clínico más importante del impacto de esta fisiopatología sobre el cerebro es la apnea primaria y la depresión del tono y los reflejos. Si nosotros nos quedamos con estas definiciones, diríamos que probablemente este paciente de nuestro ejemplo sí cumple los criterios. Pero en todas las definiciones nos exigen que haya un evento centinela. Alguien ya lo había mencionado. En ausencia de un evento centinela, la razón de la encefalopatía hipóxico-isquémica es incierta, porque la única definición que hasta el día de hoy se ha aceptado para decir que el evento periparto es el causante de toda la secuencia neurológica y de las secuelas secundarias es la presencia de un evento centinela. Y esos eventos centinelas que todos los conocen, que son 5, los más, digamos, importantes y los que más se reportan, los que más vemos también son la ruptura uterina y el abrupcio de placenta, pero hay muchos de los eventos que hay periparto que algunos toman como si fuera evento centinela y realmente no lo son. Para definir un evento centinela necesitamos un evento que sea agudo y que si yo no utilizo medidas ultra rápidas de reanimación, el paciente va a derivar el bebé o en la muerte o en una parálisis cerebral severa. Es así como, por ejemplo, el expulsivo prolongado no es un evento centinela. La extracción difícil no es un evento centinela. En muchas ocasiones, algunos de los monitoreos fetales no satisfactorios tampoco se considera un evento centinela, solamente cuando hay un patrón consistente con un evento agudo intraparto y el único que se ha considerado como consistente con evento agudo intraparto es la bradicardia sostenida y progresiva fetal, con y sin actividad uterina. El tiempo y el tipo de lesión cerebral debe ser consistente con esa etiología aguda intraparto. Es decir, hay unos tipos de lesiones en la imagenología que son típicos de la presentación de un evento centinela. Hay otros que, aunque sean resonancias anormales, no son típicos de la presencia de un evento centinela y no debe haber ningún otro factor contribuyente. No debe haber una amnionitis, no debe haber RCIU, no debe haber, bueno, otro montón de cosas. Si nosotros nos ceñimos a esto y nos quedamos con unas definiciones teóricas que, como ven, son bastante heterogéneas, el paciente de nuestro caso no tendría indicación de hipotermia. ¿Por qué? Porque tiene una encefalopatía, porque esa encefalopatía se asocia a una acidosis metabólica, pero no existe evento centinela y no hay forma de conectar ningún evento periparto con la clínica que tiene ese paciente y con la bioquímica que tiene ese paciente. Por lo tanto, yo estoy ingresando a terapia de hipotermia un bebé que tiene una encefalopatía que se asocia a acidosis metabólica, pero que yo no tengo la certeza que efectivamente cumple los criterios de lo que hoy llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica. Es así como se hace un énfasis muy, muy amplio el día de hoy, desde el año pasado. La New World Brain Society está haciendo, digamos, una campaña educativa acerca de cómo identificar las diferentes causas de encefalopatía al momento del nacimiento, encefalopatía que puede afectar el Apgar y que puede afectar los gases, pero que efectivamente no tiene una etiología hipóxico-isquémica. Y aquí tenemos una gran cantidad de cosas. Tenemos eventos de tipo genético, tenemos alteraciones en la patología de placenta de tipo infeccioso inflamatorio, no todas son simplemente hipóxico-anóxicas, tenemos infecciones perinatales, tenemos trombofilias y stroke neonatal, enfermedades metabólicas, pero también tenemos entre ellas, obviamente, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, a lo que yo me refiero básicamente con este caso es a que estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el paciente tiene una encefalopatía, pero no está tan claro que sea realmente un paciente candidato a ingresarlo a terapia de hipotermia, ni tampoco está tan claro que sea una encefalopatía
que hoy llamamos hipóxico-isquémica. Ahora hay que tener en cuenta que el término hipóxico-isquémico es un término muy genérico y el solo hecho de que falte oxígeno o de que falte sangre al cerebro sería suficiente si el término lo aplicáramos como tal. Pero la definición de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal sí o sí implica que haya un evento centinela periparto o posparto inmediato. De lo contrario, no podríamos llamarlo encefalopatía hipóxico-isquémica y no podríamos entonces ingresarlo a terapia de hipotermia. Ahora, muchos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con los factores de riesgo? El niño no tiene terapia de hipotermia, pero de pronto la mamá era diabética y de pronto la mamá además tenía una preeclampsia y nació mal. O el bebé, no hubo un evento sentinel agudo, pero es una mamá de bajos recursos económicos, una mamá muy desnutrida, una mamá que es su primer embarazo, una adolescente, que no hizo buenos controles prenatales y que es consumidora de psicofármacos. Todo eso son factores de riesgo, no son eventos centinela, son solo factores de riesgo. Y de los factores de riesgo que se han estudiado, que realmente si ustedes observan son todas cohortes retrospectivas, se ha identificado que los tres factores de riesgo que más aumentan la posibilidad de que un bebé termine en terapia de hipotermia, independientemente de su diagnóstico, son la enfermedad tiroidea materna, la preeclampsia severa y la enfermedad viral materna, especialmente las diarreas en la mamá en el último trimestre. Y esto es importante porque nosotros siempre estamos, digamos, muy enfocados en la historia del periparto, de si hizo controles, pero poco nos fijamos en otras comorbilidades, incluso en muchas ocasiones no están descritas en la historia clínica. Ahora, si yo me quedo realmente con este concepto de que estoy absolutamente seguro de que un paciente tiene encefalopatía hipóxico-isquémica, si yo tengo un evento centinela, que ya los repasamos, eh, valdría la pena que miremos entonces a qué pacientes les estamos ofreciendo hipotermia y cómo estamos midiendo las estadísticas de la respuesta a la hipotermia. Entonces, los tres estudios originales de hipotermia, que son el TOBI, el CULCAB y el del Instituto Nacional de Salud, ellos en sus criterios de ingreso incluyeron la clínica del paciente, incluyeron la bioquímica del paciente, solamente uno de ellos incluyó la electroencefalografía, todos incluyeron la valoración clínica, dos incluyeron SARNAT, uno de ellos incluyó la escala de Thompson, pero ninguno de ellos incluyó el evento centinela. Solo uno de ellos propuso que si había duda, pero había evento centinela, el paciente cumplía. Y esto abre la ventana a una pregunta muy importante y es si los estudios originales con los cuales se hizo famosa y se distribuyó en el mundo la terapia de hipotermia, todos los niños enfriados efectivamente eran niños de encefalopatía hipóxico-isquémica o había niños con encefalopatía neonatal asociada a acidosis metabólica, pero que su fisiopatología no fuera hipóxico-isquémica. Y esto obviamente genera una duda de los resultados, de qué tanto de los resultados que han sido publicados provienen de una realidad fisiopatológica o provienen básicamente de estarle dando una terapia a un conjunto de pacientes que cumplen ciertos criterios, pero que no en todos ellos estamos seguros de que es encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces tenemos varios escenarios, ¿cierto? Probablemente en el que es muy claro que la terapia de hipotermia se ofrece y en donde no tendremos dudas es el paciente que tiene un evento centinela, secundario a esto el paciente sufre una asfixia perinatal y como consecuencia de esta asfixia el paciente desarrolla una clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica. En donde tenemos la duda y dependería mucho de los grupos que publican porque esto es más un consenso de expertos, más que algo basado en la evidencia, es cuando el paciente no tiene evento centinela, solamente tiene factores de riesgo. Secundario a esto desarrolla una asfixia perinatal y secundario a la asfixia desarrolla una encefalopatía hipóxico-isquémica. Parecido a nuestro caso, excepto que en nuestro caso el único factor de riesgo que tenía este niño era una mamá con una preeclampsia absolutamente controlada. Habría que preguntarnos si eso solo explica la clínica del niño al nacer o si estamos metiendo en hipotermia a un paciente que simplemente tiene encefalopatía y que tiene además una acidosis metabólica, pero que no tenemos ni idea de cuál es su origen.
El otro escenario podría ser un paciente con un trabajo de parto en su tercera fase prolongado, que esa es una definición que tiene mucha discusión, pero hoy en día se acepta que un expulsivo prolongado son más de 3 horas en una nulípara, que secundario a esto desarrolla una asfixia perinatal y que luego venga una encefalopatía hipóxico-isquémica. Y otro de los escenarios que todos los hemos vivido es un paciente con un trabajo de parto normal que simplemente no nace bien, desarrolla una acidosis metabólica y secundario a esto hace una encefalopatía. ¿Podemos o no llamar a esto encefalopatía hipóxico-isquémica? ¿Podemos o no ofrecerle terapia de hipotermia? Sigue siendo un interrogatorio grande hoy en día. Sin embargo, sí tenemos claro que es muy poco probable que este paciente se beneficie de terapia de hipotermia, por lo menos a la luz de lo que sabemos hoy en día, si tenemos lo siguiente. Si el Apgar al minuto 5 supera los 7, el valor de 7, si existen otros factores de riesgo como RCIU o infección, especialmente RCIU con una tolerancia muy mala al frío con sobreenfriamiento, y la infección es difícil porque sí se sabe que la amnionitis y el síndrome inflamatorio neonatal secundario a infección materna son factores que implican mal pronóstico neurológico asociado. Parece que la terapia de hipotermia no lo impacta de manera positiva. Cuando tenemos un pH arterial de cordón, pero tiene que ser arterial y tiene que ser de cordón, que esté por encima de 7,2. Cuando no existen en la resonancia lesiones clásicas, que esto pues lo vemos ya de forma retrospectiva, o cuando yo identifico en una ecografía ultra temprana en las primeras 6 horas de vida un infarto focal, una hemorragia ventricular o un quiste porencefálico, que me habla de cosas que ya son viejas, que son antiguas y que probablemente no van a ser impactadas por la terapia. Bueno, y esta probablemente es la pregunta más importante. Si tengo dudas, como espero que haya quedado claro es el caso anterior, ¿debo o no debo practicar terapia hipotermia? ¿Qué opinan? Escriban. Y se vale decir, no sé, ¿qué harían ustedes? Algunos, no, no debería si tengo dudas, otros dicen que sí, algunos dicen que no. No sé, maravilloso, me encanta que digan no sé, porque realmente no se sabe. Algunos hablan no por los efectos secundarios. Sí, y se puede resaltar después, bueno, no sé. Realizaría hipotermia pasiva y coloco monitoreo cerebral 6 horas. Claro, sí, está bien. Sí, lo pensaría mucho antes de iniciar. Bueno, entonces, respuestas muy válidas todas ellas. Cuando se pone en una balanza los efectos secundarios, una terapia hipotermia bien hecha, aunque están descritos, los efectos secundarios son súper raros, muy, muy raros. Y decir que vamos a monitorizar eh, por un tiempo, 6 horitas, y solo con eso tomamos la decisión, sigue siendo lo mismo, porque en este caso la duda no es si el paciente está encefalopático, para eso sirve el monitoreo. En este caso la duda es si la encefalopatía es de origen hipóxico isquémico, si es de secundaria a un evento periparto o no. Y eso es muy poco probable que un monitoreo de amplitud integrada lo resuelva en las primeras 6 horas. Hoy en día, lo que nos dicen, como les digo, les recalco ese hoy en día porque es probable que sean recomendaciones que cambien en el tiempo, en la medida en la que vayamos aprendiendo un poco más. Si yo tengo dudas, pero tengo varias máquinas de hipotermia y no le voy a quitar la oportunidad a otro paciente, montando a uno que no tenía el criterio, y es un centro que tiene experticia con un bajo índice de efectos secundarios, se le debe ofrecer la terapia al paciente, porque es peor que el paciente efectivamente sí tenga un evento hipóxico isquémico y que yo no le ofrezca la terapia, a que no lo tenga y yo sí se lo ofrezca y más adelante si quiero lo pueda desmontar. ¿Cuál de estos estudios creen ustedes que ante la duda, recuerden que la duda no es si el paciente está encefalopático, que para eso es para lo que nos sirve el electroamplitud integrada. La duda es la etiología, porque la etiología es la que va a determinar si yo lo ingreso o no lo ingreso a terapia de hipotermia. Entonces, si tengo dudas, ¿cuál de los siguientes estudios creen ustedes que si yo tuviera una respuesta inmediata nos ayudaría a resolver esa duda? ¿La ecografía cerebral, la patología de placenta o el panel genético? Los tres. No, solo puedes escoger uno. Sí, los tres sería maravilloso tenerlos los tres.
Bueno, veo, está muy, muy variada las opiniones, ecografías, patología, panel genético. Bueno, entonces, si yo me quedo con la clínica, pues sí, sería la ecografía, ¿cierto? Tomando en cuenta que la ecografía sirve es para buscar otras cosas agudas que puedan explicar la encefalopatía, pero no existen hallazgos clásicos de encefalopatía hipóxico-isquémica en una ecografía inicial. Y recuerden que el papel que tiene el Doppler es a la luz del propio paciente, ¿cierto? El paciente se hace su propio control en la medida en la que va avanzando la encefalopatía. Pero la pregunta va más a si yo tuviera ya mismo una respuesta, ¿cuál sería el florero de Llorente? Y en este caso estaríamos hablando de la patología de placenta, porque la ecografía, el Doppler de la ecografía, que veo que muchos son muy fan del Doppler, me habla de lo que está pasando en tiempo real en este momento con la autorregulación cerebral, pero no me habla de la etiología. Recuerden que aquí la duda no es si el paciente tiene encefalopatía, aquí la duda es la etiología, y esa es la duda para saber si lo meto o no lo meto a terapia de hipotermia. Y en este caso, claro, el panel genético serviría, pero ¿un panel genético para qué? ¿Panel genético para encefalopatía neonatal? No, porque hay encefalopatías metabólicas, hay encefalopatías epilépticas, hay muchas lesiones estructurales y simplemente factores de riesgo genéticos. Pero si nosotros pudiéramos, y ojalá yo veo que ya hay centros en Colombia que lo están haciendo de manera sistemática, la patología de placenta sería el que nos saque de la duda. ¿Por qué la patología de placenta? Porque hay muchos pacientes que no tienen evento centinela, pero que en la patología de placenta se identifican las cosas que pudieran haber llevado a que aunque el niño no tenía evento centinela, efectivamente esa placenta no iba a tolerar un trabajo de parto o no era suficiente para el último periodo, los últimos días del embarazo y pudiera explicar una etiología hipóxico-isquémica, con todo lo que esa fisiopatología implica para que pueda ser positivamente impactada por la terapia de hipotermia. Si yo tengo un ecodoppler donde tengo un índice de resistencia de 0,4, por ejemplo, que es un índice de resistencia exageradamente bajo, ¿eso qué me dice? Me dice básicamente que yo estoy bajo un proceso de hiperemia cerebral, pero no me habla ni de la temporalidad de la lesión, ni me habla de la etiología. Si yo encuentro una lesión gangliobasal en la ecografía en las primeras 6 horas, eso sí me habla de temporalidad, me dice que lo que estoy viendo es muy antiguo y que el paciente no vale la pena meterlo a terapia probablemente, pero tampoco me habla de la etiología, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo, ecografía la haríamos desde la practicidad clínica, pero la duda grande sí sería muy importante que hagamos patología de placenta de forma sistemática. Recuerden que eso está cubierto por el sistema de salud y que la familia, pues digamos, no tiene que incurrir en gastos adicionales. Pero me gusta mucho que hayan aportado acerca de la ecografía porque pues si queremos que cualquiera de los que está allí pueda eh, digamos, acceder a una ecografía sin ninguna dificultad. Y esto es, es solamente para que abramos un poquito nuestra mentalidad, porque nos hemos enfocado tanto en la hipotermia y se volvió tan de moda en Colombia, porque ya en el mundo no está de moda, ya llevan enfriando hace mucho tiempo, que estamos metiendo en terapia de hipotermia un montón de pacientes, lo vemos con los residentes todo el tiempo, niños que no cumplen los criterios, básicamente porque no tenemos nada más para ofrecer, ¿cierto? Se nos vuelve un paisaje como toda nueva tecnología en la unidad. Esto es un estudio que llevamos a cabo con Familiar Risaralda, donde, bueno, es un estudio que el resultado es otro, pero de estos niños a todos, realmente el objetivo es más de resonancia, pero a estos niños les corrimos un panel genético para encefalopatía metabólica neonatal. Creo que no se ven muy bien los colores de los hexágonos que tienen ahí, pero básicamente lo que les estoy mostrando es un número de pacientes que todos estos niños, porque todos los pacientes del estudio, todos tienen diagnóstico, lo pongo entre comillas, de encefalopatía hipóxico-isquémica, eh,
y fueron sometidos a terapia de hipotermia, la mayoría de ellos, porque hay niños de centros donde no contaban con hipotermia, pero todos tenían ese diagnóstico y se estudiaron y manejaron como tal, pero a todos se les corrió el panel genético de encefalopatía metabólica neonatal. Y aunque no se ven muy bien los colores, hay unos que están como en rojo, que son los primeritos, y uno que está en amarillo. Todos ellos son hallazgos patológicos, diagnósticos de encefalopatía neonatal, algunos de ellos de hiperglicinemia no cetósica, es decir, niños que, entre comillas, el clínico consideró que cumplía todo para encefalopatía hipóxico-isquémica, lo ingresó a terapia de hipotermia, pero realmente el niño nunca la tuvo y lo que tuvo fue una encefalopatía metabólica. Y hay uno, el de arriba, ALDH5A1, que está ahí en azulito, porque al momento en que sometimos el artículo a revisión editorial no estaba todavía descrito, pero ya está descrito como una asociación patológica para encefalopatía metabólica neonatal. ¿A qué voy yo? A que a todos nos pasa que metemos en terapia de hipotermia pacientes que probablemente lo que tienen es otro y en donde más patinamos o más cometemos el error es en lograr identificar una asociación causal entre lo que pasó y lo que vemos en el niño. Por aquí me dicen que si puedo preguntar si hubo hipotensión. Claro, sería muy importante. Si la mamá se chocó, claro, ahí tenemos el evento centinela, porque ese es un evento centinela, pero si todo va bien y el niño simplemente nace mal y a ese nacer mal se le asocia una encefalopatía, una acidosis metabólica, y además los gases yo no los tomé de forma inmediata, no los tomé del cordón, los tomé de un paciente que ya ha sido reanimado. Hay que replantear mucho nuestro diagnóstico y tratar de ahondar un poco más en búsquedas etiológicas. Entonces los mensajes más sensibles serían que la terapia de hipotermia está, entre comillas, diseñada para lo que llamamos hoy en día encefalopatía hipóxico-isquémica, pero en todo el mundo se aplica para una encefalopatía neonatal que sea asociada a una disoxia celular, cuya etiología puede ser dudosa. Entonces yo debo preguntarme como clínico qué herramientas adicionales tengo para aplicar y asegurarme de que tenga los criterios de inclusión adecuados, qué tanto entrenamiento poseo para identificar casos de encefalopatía neonatal, porque es supremamente común que haya muchas discrepancias en los exámenes neurológicos de las historias clínicas y eso es normal, porque realmente el entrenamiento general para hacer un buen examen físico neurológico es casi que nulo. Todos creemos que sabemos aplicar una escala de Harnett, pero realmente hacer una homologación de lo que para todos es un Sarnat 1, un Sarnat 2, eso en las unidades en donde lo han estudiado termina siendo desastroso porque cada quien tiene como puntos de vista muy heterogéneos. Y cuando el diagnóstico no está claro, yo inicio una terapia, la unidad debe tener supremamente claro cuáles son los criterios, si es que lo van a hacer, para suspender la terapia. Segundo caso clínico. Tenemos un recién nacido a término de 37 semanas, es producto del primer embarazo, fue una concepción por métodos asistidos. Tengo una mamá de 40 años y tengo un papá de 47 años. La mamá tiene 4 abortos previos en su historial. Esta fue una cesárea programada, pero una semana antes de la fecha, la madre presenta una hemorragia vaginal abundante con un síncope asociado, asisten al servicio de urgencias, la reaniman y hacen una cesárea emergente. El peso del bebé fue 2.850, una antropometría normal. El Apgar fue de 3, 3 y 5. Necesitó apoyo ventilatorio por más de 10 minutos. Se le ofrece intubación temprana. Requirió masaje cardíaco y una dosis de adrenalina. Tuvo episodios de convulsión clónica temprana. Y tenemos unos gases de cordón con un pH de 6,9, una base de exceso de -23 y un lactato de 18. Este es el examen físico. Pongamos por favor los videos y es su electroencefalografía de amplitud integrada. Pongámoslos a correr todos junticos al tiempo. ¿Alguien quiere opinar? Severamente anormal, voltaje bajo. ¿Alguien más? Plano. Plano. Estamos de acuerdo, es un trazado plano.
Y estamos observando algo que es muy llamativo en los neonatos y es esta posición pues con el hálux extendido de forma asimétrica y unos movimientos oculares que son rítmicos, pendulares, sin correlato eléctrico ictal, que tienen un significado muy importante. ¿Este paciente tiene criterio para ingreso a terapia de hipotermia? ¿Sí? ¿No? ¿O no sabe? Yo les doy unos minuticos, yo veo a ver qué piensan. Sí, seguro, dicen algunos, sí. Reinaldo dice que no. Me gustaría que quien nos dice que no nos explique por qué considera que el paciente no. No sé. Alguien de los que no dice que sí, efectivamente sí, sino que lo duda o dice que no, nos escribe. ¿Por qué se les genera esa duda? ¿O por qué dirían no le ofrezco la terapia? No cambiará el desenlace. Bueno, esa es la discusión probablemente más importante, ¿cierto? Es un paciente que de entrada tiene varios factores de mal pronóstico neurológico, pero hay que tener en cuenta que tener un SARNAT 3 no es una razón para no ingresarlo, porque de hecho se ingresan los pacientes con SARNAT 2 y SARNAT 3. Pero ¿cuál es el papel de un trazado plano? ¿Cierto? ¿Cuál sería el papel del trazado plano? Entonces, como se dieron cuenta, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Eso depende muchísimo de cada unidad. Nosotros, por lo menos en la clínica bolivariana, sí les damos el chance de la terapia. Hemos tenido pacientes que pasan de trazado plano a estallido de supresión y de estallido de supresión a trazado normal. Pero valdría mucho la pena tener una forma de identificar quiénes tienen un riesgo tan alto de muerte que no vale la pena darles como la terapia. Entonces, existen tres factores de riesgo de mayor proporción de riesgo, que son la necesidad de reanimación avanzada, que la obtuvo este paciente, un electroencefalograma severamente anormal, que básicamente se considera un trazado plano, no aplica el estallido de supresión, y grados de encefalopatía muy altas, como el SARNAT 3. Pero digamos que los factores de riesgo que predicen la muerte están muy bien estudiados y habría que comenzar a sumar factores de riesgo para llenarme de las razones suficientes para no ofrecérselo, tomando en cuenta el contexto de este paciente. Recuerden que es un quinto embarazo, 4 embarazos previos perdidos, son papás añosos y bueno, un montón de cosas que hacen que sea un feto valioso y que haya que sentarnos con la familia a tomar una decisión conjunta. Entonces, ¿cuáles definitivamente sí afectan el pronóstico? El Apgar al primer minuto, eh, la anormalidad en la electroencefalografía, pero básicamente estamos hablando de un trazado plano, el Apgar al minuto 5, la necesidad de ventilación mecánica inmediata y las maniobras de reanimación. Lo que sí parece no impactar es la presencia de las crisis, ¿cierto? Las crisis son un punto difícil de estudiar en encefalopatía hipóxico-isquémica porque sabemos algunas cosas, pero su papel digamos, definitivo en el pronóstico en ausencia de otras cosas no está tan claro. Entonces, para tratar de resolver esa duda que tenemos, les voy a poner dos situaciones. Si yo tengo una mamá que es víctima de violencia y tiene un trauma por arma de fuego, secundario a esto tiene un choque cardiogénico hipovolémico e ingresa en paro, y el recién nacido no tiene frecuencia cardíaca al nacer, responde a los 10 minutos de reanimación avanzada y el electro al ingreso es plano y el bebé no tiene ningún esfuerzo respiratorio, está entregado totalmente al ventilador. Es un paciente en el que yo me pregunto, ¿cuál es la intensidad del evento? ¿Tiene evento centinela, sí o no? En este caso, sí lo tiene. Y la intensidad del evento es alto. ¿Por qué? Porque hay apnea persistente. No por la clínica de encefalopatía, no por la presencia o no de convulsiones. El punto clínico más importante es la presencia de una apnea primaria que no resuelve después de la reanimación. ¿Cuál fue el impacto clínico luego de la reanimación? Pues ahí lo tenemos, ¿cierto? Es una apnea que persiste. La duración de la apnea se ha considerado que cuando es más de 4 minutos ya el deterioro del pronóstico es tan alto que hay que hacer reorientación del esfuerzo terapéutico, pero ojo que estos son
propuestas que vienen de países donde tienen una política diferente, ¿cierto? Respuesta cortical sin medicamentos, es decir, cómo está el electroencefalograma sin que le hayamos puesto ni fentanil, ni midazolam, ni morfina, que en este caso es pésima porque está plano. Y habría que preguntarnos si realmente vale la pena darle un manejo avanzado o no, o si tengo la posibilidad en la unidad. Este es un escenario. Pero les pongo otro escenario, ¿cierto? Es el mismo niño, o sea, es la misma mamá, exactamente lo mismo, ingresa en paro, pero el recién nacido tiene frecuencia cardíaca, aunque tiene el criterio de paro porque está por debajo de 60, el paciente tiene una respuesta a la ventilación, a pesar de esto, pues se le ofrece la intubación rápida, requiere sedación al ingreso de terapia y la electroamplitud integrada nos habla de una presencia de estallido de supresión. Es la misma historia, pero lo que vemos en el niño, el impacto clínico que tiene sobre el niño es diferente. La misma intensidad del evento, el impacto clínico después de la reanimación es diferente porque este niño sí tiene esfuerzo respiratorio. La apnea probablemente duró no sabemos cuánto, porque pues ingresó, básicamente nació casi que en paro. La respuesta cortical sin medicamentos ya no es valorable porque a este paciente se sedó y después de tenerlo sedado le aplicamos amplitud integrada y nos hacemos la pregunta de si vale la pena o no ofrecerle un manejo más avanzado. Son dos escenarios clínicos completamente diferentes. La diferencia es sutil, básicamente es la presencia o no de una apnea primaria que resuelve y de lo que nos muestra la monitorización eléctrica inicial. Es el mismo SARNAT-3, ¿cierto? Entonces, hoy en día se ha venido trabajando fuertemente en índices de predicción de mortalidad para poder tomar esta decisión rápida. Existen varios, ustedes deben conocer algunos porque son como los que se aplican más, pero desafortunadamente la mayoría de estos índices se aplican en sepsis y en prematuro, sobre todo en los más extremos para definir a quién se le ofrece o no se le ofrece pues un manejo activo. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, el SNAP tiene algunas cositas para hipotermia y hay uno que se llama el SOFA modificado. Adelántate, porfa. Entonces el N-SOFA, que es el que vamos a ver acá, es uno que ya está eh, avalado en algunos países en encefalopatía hipóxico-isquémica para mayores de 35 semanas y en pacientes que son sometidos a terapia hipotermia. Tiene parámetros cardíacos, respiratorios y hematológicos. Yo pues les voy a dejar la diapositiva para que vayan y lo lean si quieren. Es muy fácil de aplicar. Tiene una gran ventaja y es que se puede aplicar en las primeras horas de vida porque los otros, como el SNAP, que no tiene el SNAP tiene una variante perinatal, ese sí, pero el SNAP 1 y 2, el normalito, no nos ayudaría porque necesita valoraciones en el tiempo y pues más allá de las 24 horas. Pero en este caso el NSOFA ya se ha estudiado en niños, digamos, con estas características y nos ha mostrado que predice bastante bien la mortalidad. Eh, Tiene un buen punto de corte con sensibilidad del 100% y especificidad de 83% para un valor predictivo negativo de 100% para decirnos este niño probablemente no se va a morir en las primeras 24 horas. Se aplica rápido y es supremamente fácil. Nada de esto implica algo adicional porque a casi todos les hacemos plaquetas al momento del ingreso a la terapia. Los invito pues a que lo lean para que miren si lo quieren aplicar en sus unidades porque es una forma muy objetiva más allá de los pareceres personales de si el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad y es mejor no ofrecerle la terapia, hablar con la familia y explicárselo o si el riesgo no es tan alto y vale la pena ofrecérselo. Este es el SNAP 2 pero con la extensión perinatal. Lo que les decía, este se demora un poquito más porque se puede aplicar en las primeras 12 horas, implica esperar a ver si el paciente tiene o no tiene crisis y a medir gasto urinario. Entonces eso ya toma tiempo y ya en ese momento pues ya el paciente ya hace rato salió de la ventana. Sin embargo, se viene usando es para desmontar pacientes de la terapia. Obviamente esto es algo ya que se deja a consideración de cada unidad. Hay unidades que tienen política de no desmontar hasta que se termine la terapia y reevaluar. Hay otras que sí desmontan durante la terapia. Como les digo, eso ya depende de los protocolos de cada unidad. Y probablemente una de las cosas más importantes es un buen entrenamiento en examen neurológico, especialmente en ese paciente que yo les mostré, que tenía algunos signos que implicaban hallazgos para decir definitivamente este paciente tiene un pésimo pronóstico, ¿cierto? Ese es el NIRS, que bueno, creo que no vamos a alcanzar a hablar de NIRS porque ya son las 8,
Pero lo que les quería mostrar es que este niño tiene unos movimientos oculares que no son de origen epiléptico, que tienen unas características que nos deberían llevar a pensar en que hay unas lesiones determinadas. No pretendemos como neurólogos que los neonatólogos sean expertos en examen neurológico, pero sí en algunos hallazgos del examen neurológico que deben hacer replantear los manejos. Conocer los signos localizadores, que básicamente nos hablan de que este niño puede tener otras cosas y no podemos asumir la actitud de meterlo en terapia de hipotermia y dejarlo en la terapia de hipotermia y esperar a que se acabe y ya. Hay signos que nos ayudan a diferenciar si el paciente está en una encefalopatía severa o ya está un paciente en coma, porque hay que replantear, como alguien lo dijo, probable muerte cerebral o coma. Y son pacientes que si bien en el coma, el paciente hasta el día de hoy, en muchas unidades, sí se le ofrece terapia de hipotermia, porque como les digo, hay pacientes que salen del coma y tienen al final un patrón normal de electroencefalografía. Hay que mirar muy bien qué otras lesiones adicionales tiene. Hay que conocer en estos signos localizadores cuáles aplican en el patrón respiratorio, que se nos olvida muchísimo, la movilidad ocular, la respuesta pupilar, la respuesta palpebral, la respuesta motora y el reflejo corneal, que no se hacen, digamos, rutinariamente, pero en este tipo de pacientes tan severamente enfermos, sí. Esta es una foto de un niño que ya estaba en terapia de hipotermia y no sé si alcanzan a mirar que encima de la orejita tiene como un bultico. Esto es algo que había pasado desapercibido a pesar de que está rapado de la cabeza. Llamó mucho la atención y cuando le hicimos la ecografía nos dimos cuenta que tenía un hematoma epidural. En teoría esta sería una contraindicación para montarlo en terapia de hipotermia, pero el niño ya llevaba 24 horas, estaba estable, decidimos continuar la terapia haciéndole imagen diaria y al niño le fue muy bien. Realmente pues el hematoma no empeoró. Pero a lo que yo me refiero es a que no debemos asumir esta actitud de que una vez el niño está en terapia de hipotermia, pues ya, esperemos a que acabe y miramos a ver qué hacemos. Tercer caso clínico. Este es, bueno, entonces el caso clínico anterior, le ofrezco o no le ofrezco la terapia, lo dejo a consideración de cada unidad, pero sí sugiero que no nos pase lo que pasó en el chat, ¿cierto? Algunos dicen no sé, otros dicen que sí y otros dicen que no. Cuando no está claro, debemos tener dentro de nuestra unidad un procedimiento claro a seguir en los casos que tienen múltiples factores de mal pronóstico para tomar decisiones objetivas, que en este caso probablemente las escalas clínicas de riesgo de mortalidad pueden ayudar. Tercer caso clínico. Es un recién nacido de 36 semanas, producto de un segundo embarazo. La mamá tuvo una ruptura prematura de causa desconocida, ingresa para continuar manejo activo del trabajo de parto y cuando logra una dilatación de 6 centímetros, hemorragia muy abundante vaginal, van a monitorizar al bebé, no hay frecuencia cardíaca fetal valorable, la madre entra en un choque hipovolémico, de una hipotensión que es exacerbada cuando le aplican la anestesia raquídea, fue necesario proceder con anestesia general para hacerle pues, la reanimación, sacar al bebé. El bebé tiene una antropometría normal, el Apgar es 337, requirió ventilación con presión positiva, intubación temprana, no requirió masaje cardíaco, no requirió adrenalina. Gases de cordón, un pH de 7, una PO2 de 34, una PCO de 65 y una base exceso de menos 22. Tiene esfuerzo respiratorio, está irritable, no se identifica succión y está hiperrefléxico. ¿El paciente tiene criterios para ingresar a terapia de hipotermia? Sí, no o no sabe. Nadie opina. ¿Por qué no quieren opinar? Porque no saben. Escriban sus respuestas. Tienen que escribir para poder avanzar. Ya, hay varias respuestas de sí, doctora, y otras dos que dice sí tiene criterios y otro no sé. Bueno, porque a mí no Sí me están tiene saliendo las respuestas. Está bien, listo, sí perfecto. tiene evento centinela, dice uno. Ujú, sí, Son más los de sí. listo. Entonces, este paciente tiene criterios para una encefalopatía hipóxico-isquémica SARNAT 1, ¿cierto? En este caso, nos debemos hacer la pregunta de qué vamos a hacer con este paciente. ¿Les ofrecemos o no les ofrecemos terapia de hipotermia a los pacientes con SARNAT 1? Tomando en cuenta que SARNAT 1 es muy difícil de diagnosticar.
porque lo que usualmente uno lee en las historias clínicas es SARNAT 1-2, lo que habla de que estamos mal en el establecimiento clínico de la encefalopatía. Y eso nos pasa a todos, en todas partes. Entonces, ¿qué sabemos del SARNAT-1? Ya sabemos que no les va tan bien como creíamos antes, que no es inocuo y que no está tan perfecto como nos decía la literatura de tiempo atrás. El pronóstico neurológico de estos pacientes a los que se les sometió a terapia de hipotermia por alguna razón con encefalopatía grado 1 es igual al de los niños sanos, a los que fueron sometidos a terapia de hipotermia. ¿Y por qué sometidos a terapia de hipotermia? Bueno, realmente no existen al día de hoy ensayos clínicos para meter a unos sí y a otros no, éticamente es muy difícil, pero todas las cohortes que han sometido sus bases de datos a revaloraciones retrospectivas han identificado que se han metido pacientes en terapia de hipotermia SARNAT-1 y es así como hacen digamos, nos muestran sus resultados a largo plazo. Sabemos que hasta el 35% de estos pacientes con SARNAT-1 pueden tener lesiones en la resonancia cerebral, que el 25% de estos niños, un cuarto de estos niños pueden tener desenlaces a muerte o discapacidad motora a 18 meses. Y eso abre la puerta a que algunos dirían, bueno, pero entonces vale la pena, porque si hay un riesgo, pues vale la pena someterlos a hipotermia, pero ojo que eso no es tan fácil como simplemente empezar a meter a todos los niños SARNAT-1, porque de todas maneras, como hablaban, aunque los efectos secundarios son muy raros, existen y no sabemos realmente si les ayuda o no les ayuda, porque un diseño adecuado metodológico para identificar esto no se ha diseñado aún. Y como es tan difícil para nosotros saber quién es SARNAT-1 y quién está iniciando un SARNAT-2, es algo que a veces cuesta mucho, sobre todo con la evolución en el tiempo, aparece la pregunta de si vale la pena quedarnos solo con una valoración de la severidad en la clínica, solamente por clínica, que es lo que propone el SARNAT original. El modificado incluye la electroencefalografía, pero no en todas partes tienen la electroencefalografía. Entonces, actualmente existe un estudio que se llama el estudio PRIME, que es liderado por la doctora Chalac. Ella, digamos, se ha dedicado a trabajar básicamente en encefalopatía grado 1 y todo lo que esto implica. Pronóstico, fisiopatología, marcadores biológicos y terapia de hipotermia, sí o no. Y ellos están en este momento, no es un ensayo clínico, es una forma de valorar datos de estudios previos y de niños que han sido ingresados y que seguirán siendo ingresados a terapia de hipotermia, porque ellos son muy claros en que no es ético hacer un estudio donde se les dé a algunos sí, a otros no. Nos toca hacer es un análisis más, digamos, posterior a los resultados. Están usando una escala de Sarnat que llamamos escala de Sarnat modificada. El Sarnat es el original, ese original tiene un modificado, ese modificado tiene otro modificado que fue el que incluyó electro, y luego hay otro modificado sin electro. Tienen que definir en su unidad cuál van a usar y cómo se validó, porque cada una de estas escalas tiene una validación diferente. Y ellos lo que nos están proponiendo es un abordaje muy asociado a hacer revaloraciones continuas en el tiempo, incluyendo la necesidad de hacer una electroencefalografía ultra temprana, de hacer una monitorización electroencefalográfica, ojalá fuera la convencional, que da mucha más información, sino entonces una de amplitud integrada y en todos los casos utilizar patología de placenta. Entonces actualmente ellos están haciendo esto, enfriamiento con todo esto, tratando de identificar qué pasa en los encefalopáticos grado 1 con todas estas herramientas para después discernir si realmente sí vale la pena o no ingresarlos a terapia. El común denominador en la mayoría de los países que han opinado es que sí se deberían someter, pero hay que tener en cuenta que si yo someto a un niño SARNAT-1 a terapia de hipotermia y tengo pocas máquinas en mi unidad, le puedo quitar la oportunidad a un SARNAT-2 o un SARNAT-3, donde claramente sí hay beneficio. Pueden ingresar muchos niños que tengan simplemente una maladaptación y que se demoren un poquito y que su examen neurológico no sea bien valorado porque el personal no está bien capacitado, o empezar a enfriar niños sin haberlos monitorizado antes, porque como ya todo se enfría, entonces no importa que yo tenga o no tenga electro, no importa que yo tenga o no tenga eco, no importa que yo tenga o no tenga patología, porque entonces como ya todos se enfrían, entonces puedo hacer hipotermia pasiva en todas partes y bajo cualquier condición. Es algo delicado y aunque no tenemos aún la respuesta, pues tendremos que estar muy pendientes de las recomendaciones que vayan surgiendo.
Y este es el último caso, vamos a ver si lo alcanzamos, nos faltan 5 minutos. Este es un bebé de 40 semanas, también producto de un primer embarazo, es masculino, y cuando la madre sintió la actividad uterina decidió quedarse en la casa porque le habían dicho que cuando uno consultaba lo mandaban para la casa muy rápido y a esperar en la casa. A las 10 horas de tener actividad uterina, ella sintió cefalea y más bien decidió consultar. Yendo hacia a la clínica, tomó un taxi y el bebé nació en el taxi. La madre ingresó con sangrado uterino activo, el bebé en brazos, aún estaba unido al cordón, había nacido hacía 15 minutos, el bebé nunca lloró, pero ya lo ve respirar, dice que el bebé es muy tranquilito. Cortan el cordón, toman signos, la frecuencia del bebé es de 70 latidos por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 12, satura 69%, está cianótico hipotónico e hipotérmico. Le iniciaron maniobras de reanimación y le toman gases al bebé. Tiene un pH de 6,9, una PCO de 55, una PO de 45 y una base exceso de menos 21. ¿El paciente tiene criterios para ingresar a terapia de hipotermia? Sí, no o no sabe. Bueno, yo no estoy leyendo respuestas, pero bueno, este paciente Sí, tiene todos los criterios. Tiene todos sí. los criterios. ¿Cierto? Funcionamiento centinela claro, acidosis metabólica, encefalopatía neonatal. Y este es el monitoreo electroencefalográfico de las primeras 4 horas de vida. Voy a ir rápido. Básicamente tenemos un discontinuo normal inicial y después de lo que parece ser un punto caliente pasamos a un estallido de supresión positivo. Tenemos una ecografía donde observamos una imagen de un edema cerebral generalizado con un índice de resistencia bajo de 0,54 y un MI cerebral que el real es de 65, es, pues, digamos, medianamente aceptable, y una tendencia de 70 que, digamos, sí nos deja bastante tranquilos. Este es el electroencefalograma a las 12 horas de vida. Tenemos un paciente con un estatus epiléptico al cual le aplicamos un primer bolo de fenobarbital de 20 miligramos por kilo día y no se le aplicó nada más, le dejaron solamente el bolo. Y a las 24 horas de vida, este es el paciente. Tiene un trazado completamente plano. ¿Cuál es su condición en ese momento? No tiene sedación, básicamente el último bolo de morfina que se le ponía en necesidad fue hace 6 horas. No tiene ningún tipo de esfuerzo respiratorio, no tiene reactividad motora, está oligúrico, ojo que está montado en terapia de hipotermia, está oligúrico, no ha necesitado inotropía y tiene pupilas midriáticas, pero no están seguros si es reactivo o no porque está muy edematizado y no permite valorárselos muy bien. ¿Cuál sería su decisión? Entonces aquí sí me interesa que me cuenten qué opinan. El paciente tiene una intoxicación por fenobarbital, entonces le solicita niveles y sigue la terapia. La otra opción es que tiene criterios de muerte cerebral, por lo que usted le suspende la terapia e inicia la valoración sistemática. La otra opción es que el paciente tenga evolución esperada, no requiere por el momento cambios, usted le termina la terapia y según el momento del recalentamiento, pues define otra decisión. Espera que termine la hipotermia y define o no sabe. Las respuestas están suspender terapia y evaluar. Ajá. La mayoría dice suspender terapia y evaluar y otros dice espera que termine hipotermia y define. Ok, perfecto. Entonces, Yo creo que adelante. inicio estudio de muerte cerebral. Ok, perfecto. Para iniciar el estudio de muerte cerebral hay que quitar el enfriamiento. Entonces, la mayoría opinan que hay que desmontarlo. Ok. Entonces, ¿por qué les traigo este caso? Porque es muy común que se sospeche que lo que vemos en el electroencefalograma sea secundario al bolo de fenobarbital y que el paciente está bajo los efectos del medicamento y pues que hay que esperar lo que nos dice la normativa, que son 76 horas para definir que ya no hay nada de efecto del fenobarbital. Sin embargo, yo les traigo algo muy importante, es para saber realmente cuándo le achacamos al fenobarbital los hallazgos y cuándo no. El tiempo promedio de recuperación del ritmo de fondo después de un bolo de impregnación como el de este paciente, es de 4 horas. No son 24, ni 36, ni 72. Eso aplica es cuando el paciente venía recibiendo dosis por horario. Pero cuando el paciente tiene solamente el bolo de impregnación, el promedio en el cual se recuperan los hallazgos del electroencefalograma máximo son 4 horas, porque es muy usual que el electro se aplane después del bolo. Son muy raros los casos que se demoran hasta 10 horas, pero esto es asociado a dosis repetitivas y a malas combinaciones de poner, digamos, fenobarbital con otro como la fenitoína o con otro como el midazolam que aplanan el trazado. Siempre debemos corroborar los niveles y sabemos que los niveles que están por encima de los 40 micromoles por litro son los que se asocian a hallazgos electroencefalográficos que nos confunden con muerte cerebral. Pero si yo sospecho que el paciente puede tener una muerte cerebral y decido no hacer nada porque es que le puse fenobarbital,
Pero yo miro los niveles y los niveles son por debajo de 40, es poco probable que la clínica como tal y el electro sean explicados por ese bolo. Entonces, antes de tomar una decisión, si está el fenobarbital involucrado, y hablo del fenobarbital porque es la primera línea y es donde es lo que ponemos en todas partes, pues por lo menos aquí en Colombia como primera línea, entonces hay que definir que los niveles de fenobarbital se alcanzan en 15 a 20 minutos en promedio, los niveles séricos. Y el tiempo para aclarar ese bolo en promedio es de 4 horas, no 24 ni 12. La dosis a partir de la cual se alcanza el efecto terapéutico es muy dependiente de los niveles séricos, no del peso del paciente. Sería muy bueno que pudiéramos tener niveles rapidísimos, más o menos a la media hora. Los niveles por debajo de 30 es muy poco probable que produzcan toxicidad. Cuando no se deja una dosis de mantenimiento, el electroencefalograma retorna a su normalidad, digamos al ritmo de fondo que tenía el paciente, entre 3 a 5 horas después. Y la función hepática no modifica la dinámica del fenobarbital, ni de otro montón de medicamentos, ni tampoco la hipotermia. Entonces, digamos que no hay excusas clínicas desde el punto de vista farmacológico para decir espero porque es que de pronto es el fenobarbital, ¿cierto? Entonces, los criterios para muerte cerebral neonatal implican una irreversibilidad de lo que está pasando, por eso se habla de muerte cerebral. Y los criterios clínicos que nosotros aplicamos hoy en día son criterios clínicos extrapolados de pacientes más grandes. Recuerden que esto solamente aplica a partir de la semana 35. Por debajo de la semana 35 no los aplicamos porque muchos de estos reflejos están inmaduros, entonces no son interpretables de la misma manera. Pero hay que tomar en cuenta que cumplir los criterios de muerte cerebral no es un requisito para disminuir el esfuerzo terapéutico, ¿cierto? Yo no debo esperar a que el niño esté tan mal que haga una muerte cerebral para tomar la decisión de reorientar el esfuerzo. Se puede cumplir con todos los criterios de muerte cerebral de forma transitoria, mucho cuidado, por eso es que hay que hacer varias evaluaciones y en los casos de los neonatos utilizar exámenes adicionales. Y probablemente la pregunta más importante es cuándo hay un criterio de futilidad de la terapia, tanto así que implique que sea mejor suspenderla. Entonces, eh, esto es un tema difícil porque está muy relacionado con el tipo de bioética que se maneje en cada unidad, que hay muchos estilos, pero los estudios que han hablado o han tratado de mostrar las razones por las cuales un médico toma la decisión de bajar un niño de terapia de hipotermia, han mostrado que las 3 razones más grandes a la luz de un cuadro clínico sugestivo son paciente con una seguridad social no favorecedora, paciente de muy bajos recursos o paciente que provenga de un área geográfica aislada. Es decir, en el resto del mundo, porque no conozco que este estudio exista en Colombia, eh, la decisión no se toma basado en variables clínicas, sino que se toma basado en variables sociales. El 90% de los pacientes que han sido reportados por muerte durante terapia de hipotermia han sido precedidos por retiro del soporte. Es decir, la mayoría de los niños que se mueren en terapia de hipotermia en el mundo se mueren porque se decidió suspender el soporte por mal pronóstico neurológico, no por la evolución, digamos, natural de la enfermedad. También en el 70% de los casos, esto es una revisión sistemática, ahí tienen toda la bibliografía para que la revisen si quieren, se determinó que la razón por la que se tomó esta decisión era porque el electro y la resonancia nos hablaban de un muy, muy mal pronóstico. El tiempo promedio de muerte es más o menos al 4.º día, o sea, cuando ya la terapia ha terminado, pero allí se define ya, digamos, suspender los esfuerzos terapéuticos y es importante tener muy claro el pronóstico, por eso muchos dicen espere a que termine la terapia, porque mientras el niño está en terapia hay un montón de variables químicas y clínicas que son secundarias a la terapia, más no al niño per se que pudieran confundir la decisión. Hay una sensación que se llama la ventana de oportunidad y es una propuesta desde una ética muy utilitarista, donde es mejor tomar la decisión mientras el paciente está ventilado y no esperar a que no esté ventilado, porque mientras esté ventilado es simplemente retirar soporte ventilatorio, pero una vez el paciente no esté ventilado y tomemos una decisión de suspender esfuerzo terapéutico, la suspensión del esfuerzo terapéutico, si el niño respira, sería básicamente quitarle la comida. Y digamos, pues son decisiones, pues no voy a decir que graves, porque eso también depende, como les decía, del tipo de bioética que se maneje en cada unidad, pero sí son muy complicadas.
Y nunca se debe tomar la resonancia como único factor para tomar la decisión. Así el cerebro se vea muy feo en la resonancia, no se considera hoy en día ético tomar decisión de orientación solamente por el hallazgo en imagen. Esto es lo que les decía, la ventana de oportunidad es un enfoque que viene de Países Bajos. Ustedes saben pues que ellos tienen unas políticas diferentes a las nuestras, y que la toma de decisiones de este tipo también provienen de variables diferentes a las nuestras, pero ellos hablan de esto, ¿cierto? De tratar de tomar esta decisión de suspender el esfuerzo mientras el paciente aún esté ventilado, porque lo hace, entre comillas, más fácil mm, para llevarlo a cabo. Entonces, algunas claves para tomar esta decisión, que es difícil y que, como les digo, no puede ser tomada a un parecer personal, sino que tiene que haber un protocolo claro en cada unidad. Algunas claves para decir definitivamente este niño necesita hacerse una evaluación, de pronto está en una muerte cerebral, incluso estando montado en terapia de hipotermia, sería un paciente que tenga un trazado plano en electroamplitud integrada o en electroencefalografía convencional, que el voltaje no supere los 10 microvoltios. Cuando la ecografía temprana nos muestra signos sugestivos, recuerden que el Doppler ya no se incluye dentro de los estudios que ayudan a determinar la muerte cerebral, por lo menos no en neonatos. Esto desde el año antepasado salió, digamos, de los estudios que se solicitan. Un paciente que tiene soporte máximo y que aún así no mejora, que tiene un claro evento centinela, porque yo estoy supremamente seguro de la etiología, un paciente que no está en hipotermia, porque mientras esté en hipotermia no puedo tomar esta decisión, no puedo hacer la valoración de muerte cerebral, y si tuviéramos la opción, si en alguna unidad lo tienen, los potenciales somatosensoriales es dentro de los estudios de extensión de los que más sensibilidad tienen para hablar de pronóstico neurológico. Los mensajes finales entonces serían que las escalas de predicción de mortalidad son esenciales, si están sistemáticamente bien utilizadas y validadas, vale la pena que cada unidad mire si las quiere usar. La historia clínica, por favor, que sea muy completa. Es supremamente común que si se está enfriando, pasemos por alto describir cuál fue el hogar, si hubo o no hubo evento centinela, como que se obvia que como tiene criterios, entonces ¿para qué lo escribo? Pero es muy importante escribirlo. Los eventos ictales no son un factor concluyente para la toma de decisiones, tampoco el niño que está en estatus epiléptico tiene un papel importante, lo que llaman hoy la carga convulsiva en el pronóstico, pero no para tomar decisiones difíciles. Cada vez es más importante el papel de la encefalopatía SARNAT1 y es necesario que cada unidad tenga muy clara la línea de acción bioética para la toma de decisiones en estos casos difíciles. Muchísimas gracias a todos y pues muchas gracias, doctora Carolina, y nos veremos entonces el próximo mes en este mismo espacio. Un Hasta abrazo, un luego. día para todos. Feliz día, hasta luego. Gracias a todos.